Hay una pregunta que el hombre se ha hecho desde que tiene memoria, y no es ¿de dónde vengo?, sino algo más profundo. ¿Qué soy? No un animal más, entrenado a sobrevivir. No una máquina de carne, programada para reaccionar. Algo distinto. Algo que se pregunta por sí mismo, que busca sentido donde no hay ninguna ley que lo obligue a buscarlo, que llora ante una puesta de sol sin ninguna razón evolutiva que lo justifique del todo, que arriesga la propia vida por salvar la de un desconocido. La respuesta más antigua y más revolucionaria que se ha dado a esa pregunta está aquí, en apenas 6 palabras del Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen. 6 palabras. Y sin embargo, de ellas nace todo lo que hoy llamamos dignidad humana, todo derecho que hoy damos por sentado, toda la idea de que una vida vale por sí misma y no por lo que produce. Esta noche recorreremos ese pensamiento completo. ¿De dónde vino? ¿Qué significa realmente? ¿Qué le costó al mundo aceptarlo? ¿Qué le pasó cuando el hombre lo traicionó? ¿Qué se hizo para repararlo? ¿Y qué queda de él, todavía, en cada rostro que cruzas en la calle, en el tuyo propio, cuando te miras al espejo, antes de dormir? Siéntate. Esto no es solo una idea religiosa antigua guardada en un museo. Esto cambió el curso de la civilización y sigue cambiando, todavía hoy, la manera en que decides tratar a la persona que tienes enfrente, incluso cuando nadie más está mirando. Para entender lo radical de esta frase, hay que entender el mundo en que fue escrita. En las civilizaciones antiguas, Egipto, Babilonia, Asiria, existía una idea común, repetida en templos y palacios. Solo el rey, el faraón, el emperador, era imagen del dios. Solo él llevaba lo divino grabado en su persona. El resto eran súbditos, herramientas, mano de obra para los proyectos de los poderosos. En Egipto, el faraón no representaba a un dios, se consideraba uno hijo directo de Ra, con autoridad absoluta sobre la vida y la muerte de quienes construían sus monumentos. En Babilonia, el rey recibía el cetro de manos del dios Marduk en una ceremonia que renovaba, cada año, su derecho divino a gobernar. Sin esa renovación ritual, se creía, el orden mismo del cosmos podía quebrarse. En Asiria, los relieves de piedra mostraban al monarca más grande que cualquier otro hombre, más grande incluso que sus propios generales, porque el tamaño, en ese lenguaje visual, era jerarquía. Cuanto más pequeño te dibujaban, menos valías. El valor de una vida humana, entonces, dependía de tu sangre, tu trono, tu poder. Si nacías campesino, tu existencia servía a la del rey. Si nacías esclavo, ni siquiera eso. Existías para la piedra, para el canal, para la pirámide. Siglos después, incluso un pensador tan agudo como Aristóteles llegaría a escribir que algunos hombres nacen esclavos por naturaleza, aptos solo para servir a otros más capaces que ellos. La idea de un valor igual, compartido por todos sin condición, no existía todavía en ninguna parte del mundo conocido. Y entonces, en medio de ese mundo, en un pueblo pequeño y sin ejércitos que temer, aparece un texto que dice algo impensable, que no es solo el rey quien lleva la imagen divina, es todo ser humano, hombre y mujer, esclavo y señor, el que nació en el palacio y el que nació en el establo. Sin excepción. No hay otro documento del mundo antiguo que se atreva a decir esto con esa claridad y sin condiciones de nacimiento. A esta idea se le llama, en latín, imago Dei, imagen de Dios. Pero aquí hay que ir con cuidado porque es fácil malentenderla. No significa que nos parecemos físicamente a Dios, como si Él tuviera manos y rostro como los nuestros. Dios no tiene cuerpo que fotografiar. Los primeros lectores de este texto lo sabían bien. No estaban describiendo una apariencia, sino algo mucho más difícil de dibujar. Imagen, aquí, habla de otra cosa, de representación y de relación. En el mundo antiguo, cuando un rey no podía estar presente en todo su territorio, colocaba una estatua suya, su imagen, en las ciudades lejanas, en las fronteras, en los templos de provincia. Esa estatua no era el rey, pero hablaba en su nombre, actuaba como si él mismo estuviera ahí, decía, aquí gobierna el rey, aunque no lo veas. Eso somos nosotros. No estatuas de piedra, sino de carne y aliento. Representamos a Dios en la tierra, cuidamos lo que Él ama. Reflejamos, aunque sea de forma imperfecta y a veces quebrada, su carácter, su capacidad de amar, de crear, de razonar, de elegir el bien por encima del instinto, de sostener una relación que no se basa solo en la necesidad. Un obispo de los primeros siglos del cristianismo, Ireneo de Lyon, lo resumiría siglos más tarde en una frase que todavía se cita. La gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. No un hombre que solo sobrevive, un hombre que florece. Siglos después, Agustín de Hipona añadiría otra pieza,
que el corazón humano permanece inquieto hasta que descansa en aquel cuya imagen lleva grabada desde el principio. Ser imagen no es un adorno añadido a lo que ya éramos, algo que se pueda perder sin perder también la humanidad misma. Es, según este texto, lo que somos en la raíz, antes de cualquier otra cosa que lleguemos a ser. Y aquí está la primera gran consecuencia de esta idea. Si todo ser humano lleva la imagen de Dios, entonces todo ser humano tiene el mismo valor. No el rico más que el pobre. No el hombre más que la mujer. No un pueblo más que otro. No el que nació dentro de las murallas más que el que nació fuera de ellas. No el sabio más que el que apenas puede leer. Esto no era evidente por sí mismo, nunca lo ha sido. La historia humana ha estado llena de jerarquías. Unos valen más, otros menos. Algunos, según ciertos imperios, ciertas leyes, ciertos filósofos, no valen nada. La Imago Dei vino a quebrar esa lógica desde la raíz, no con un ejército, no con una revolución de un solo día, sino con una afirmación silenciosa que tardaría siglos, incluso milenios, en dar fruto completo. Si hieres a otro ser humano, hieres algo que lleva grabada la huella de Dios. Por eso su vida es sagrada. Por eso su dignidad no se negocia, no se compra, no se otorga por decreto de ningún gobierno, no depende de una votación ni de una ley que puede cambiar mañana. Ya viene dada, desde el primer aliento, antes de cualquier logro, cualquier título, cualquier utilidad que pueda o no ofrecer al mundo. Ni el ciudadano por encima del extranjero, ni el adulto por encima del niño que todavía no puede votar ni opinar, ni el que piensa como tú por encima del que piensa distinto. La segunda consecuencia tiene que ver con el propósito. Si fuimos hechos a imagen de un Dios creador, entonces no fuimos hechos solo para existir. Fuimos hechos para crear, para cuidar, para amar, para construir algo con nuestra vida que no estaba ahí antes de que llegáramos. Un antiguo salmo lo dice con una imagen preciosa, que el ser humano fue hecho un poco menor que lo celestial, coronado de gloria y de honra. No un accidente arrojado al mundo, sino algo coronado, algo con una tarea encomendada desde el principio: cuidar el jardín, nombrar lo que existe, cultivar lo que todavía no ha dado su fruto, gobernar con cuidado en lugar de con violencia lo que se le confía. El propósito humano no es un accidente ni una casualidad evolutiva sin sentido. Es un reflejo. Cada vez que un ser humano crea algo bello, cuida a alguien vulnerable, busca la justicia o ama sin condición, incluso cuando nadie lo ve ni lo recompensa por ello, está haciendo en pequeña escala lo que su creador hace en escala infinita. Por eso, el ser humano no descansa nunca del todo buscando sentido. No le basta con comer, dormir y reproducirse como le bastaría a cualquier otra criatura del bosque o del mar. Fue diseñado para más que sobrevivir. Fue diseñado para reflejar, y mientras no lo hace, algo dentro de él sigue inquieto, buscando, como quien lleva un instrumento afinado para una música que todavía no ha tocado. Pero si te has mirado al espejo con honestidad, sabrás que algo no encaja del todo. Porque esta misma historia, apenas un capítulo después de «Hagamos al hombre a nuestra imagen», cuenta otra cosa: que esa imagen se quebró, no se destruyó. Eso es importante, y hay que decirlo con cuidado. Pero se dañó, se oscureció, se torció. El primer hombre y la primera mujer, dice el relato, quisieron decidir por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo, sin depender ya de Dios para saberlo. Quisieron ser origen en lugar de imagen, y en ese instante algo se rompió. No el diseño original, pero sí la manera en que ese diseño se vive de ahí en adelante. Desde entonces, cada ser humano lleva dos verdades a la vez, y las lleva juntas sin poder separarlas del todo. Lleva la imagen de Dios, gloriosa y digna, capaz de una bondad que sorprende. Y lleva también la fractura, la tendencia a herir, a mentir, a explotar al otro en lugar de reflejarlo y protegerlo. Por eso, el mismo ser humano que compone una sinfonía puede, en otra hora de su vida, traicionar a quien más lo ama. Por eso, el mundo puede producir catedrales y también puede producir campos de exterminio. Ambas cosas salen de la misma especie. Ambas cosas salen de una imagen quebrada, pero todavía imagen, nunca del todo borrada, por más profunda que sea la grieta. Y aquí es donde la historia, para quien cree en ella, da un giro que cambia todo lo anterior. Porque si la imagen se quebró, la pregunta que queda flotando, sin resolver durante siglos, es: ¿puede repararse? ¿O quedamos condenados para siempre a ser solo un reflejo distorsionado de lo que debimos ser?
El Nuevo Testamento responde con una frase asombrosa, que Cristo es la imagen del Dios invisible. No una imagen más, entre muchas, dañada como las demás, sino la imagen perfecta, sin grieta, sin distorsión. Lo que el ser humano estaba llamado a ser desde el principio, hecho por fin visible por completo, caminando entre nosotros, comiendo en las mismas mesas, llorando ante las mismas tumbas. Y la promesa que ofrece no es solo perdón por lo que hemos roto, aunque también es eso, es más profunda. Promete que quienes se unen a Él son, poco a poco, transformados a su imagen, como quien restaura un cuadro antiguo, capa por capa, retirando siglos de polvo y de barniz oscurecido, hasta que vuelve a brillar el color original que el tiempo y el descuido habían casi apagado del todo. No se trata, entonces, de convertirse en otra cosa distinta de lo que eres. Se trata de volver a ser, por fin, y sin vergüenza, lo que siempre debiste haber sido desde el primer día, antes de que la grieta apareciera. Esta idea, sembrada hace miles de años junto a un fuego de pastores, no se quedó dentro de las páginas de un libro antiguo, guardada como una curiosidad de museo. Con el tiempo se convirtió en la raíz silenciosa de convicciones que hoy damos por sentadas, sin recordar de dónde vinieron. Cuando, siglos después, en la ciudad española de Valladolid, un fraile llamado Bartolomé de las Casas se puso de pie frente a la corona y frente a otro erudito que sostenía lo contrario, para defender que los pueblos originarios de América no eran bestias de carga, sino portadores de la imagen de Dios como cualquier europeo, invocó exactamente esta misma idea, palabra por palabra, en pleno siglo XVI. Cuando siglos más tarde, un parlamentario inglés llamado William Wilberforce dedicó 40 años de su vida, en discursos que casi nadie quería escuchar al principio, a abolir el comercio de personas esclavizadas en todo un imperio. Lo hizo convencido de que ningún ser humano, sin importar su origen ni el color de su piel, podía ser tratado como propiedad, porque cada uno llevaba algo sagrado que ninguna moneda podía comprar ni vender. Estas convicciones no nacieron de la nada, ni surgieron por generación espontánea de la razón sola, separada de toda tradición anterior. Nacieron, en gran parte, de esta semilla concreta. Cada persona lleva algo divino dentro, y por eso tocarla, dañarla o despreciarla es tocar, dañar o despreciar algo sagrado, algo que no nos pertenece del todo para disponer de ello como queramos. Esa misma raíz, ya casi invisible para muchos que la sostienen sin saberlo, sigue debajo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948 tras la más oscura de las guerras, y de la idea moderna de que todo ser humano nace con los mismos derechos, sin distinción de nación, de credo ni de condición social. Pero si te has mirado al espejo con honestidad, sabrás que algo no encaja del todo, porque esta misma historia, apenas un capítulo después de Hagamos al hombre a nuestra imagen, cuenta otra cosa, que esa imagen se quebró, no se destruyó. Eso es importante y hay que decirlo con cuidado, pero se dañó, se oscureció, se torció. El primer hombre y la primera mujer, dice el relato, quisieron decidir por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo, sin depender ya de Dios para saberlo. Quisieron ser origen en lugar de imagen, y en ese instante algo se rompió. No el diseño original, pero sí la manera en que ese diseño se vive de ahí en adelante. Desde entonces, cada ser humano lleva dos verdades a la vez y las lleva juntas sin poder separarlas del todo. Lleva la imagen de Dios, gloriosa y digna, capaz de una bondad que sorprende, y lleva también la fractura, la tendencia a herir, a mentir, a explotar al otro en lugar de reflejarlo y protegerlo. Por eso, el mismo ser humano que compone una sinfonía puede, en otra hora de su vida, traicionar a quien más lo ama. Por eso, el mundo puede producir catedrales y también puede producir campos de exterminio. Ambas cosas salen de la misma especie. Ambas cosas salen de una imagen quebrada, pero todavía imagen, nunca del todo borrada, por más profunda que sea la grieta. Y aquí es donde la historia, para quien cree en ella, da un giro que cambia todo lo anterior. Porque si la imagen se quebró, la pregunta que queda flotando, sin resolver durante siglos es, ¿puede repararse? ¿O quedamos condenados para siempre a ser solo un reflejo distorsionado de lo que debimos ser? El Nuevo Testamento responde con una frase asombrosa, que Cristo es la imagen del Dios invisible. No una imagen más, entre muchas, dañada como las demás, sino la imagen perfecta, sin grieta, sin distorsión. Lo que el ser humano estaba llamado a ser desde el principio, hecho por fin visible por completo, caminando entre nosotros, comiendo en las mismas mesas, llorando ante las mismas tumbas.
Y la promesa que ofrece no es solo perdón por lo que hemos roto, aunque también es eso. Es más profunda. Promete que quienes se unen a él son, poco a poco, transformados a su imagen, como quien restaura un cuadro antiguo, capa por capa, retirando siglos de polvo y de barniz oscurecido, hasta que vuelve a brillar el color original que el tiempo y el descuido habían casi apagado del todo. No se trata, entonces, de convertirse en otra cosa distinta de lo que eres. Se trata de volver a ser, por fin, y sin vergüenza, lo que siempre debiste haber sido desde el primer día, antes de que la grieta apareciera. Esta idea, sembrada hace miles de años junto a un fuego de pastores, no se quedó dentro de las páginas de un libro antiguo, guardada como una curiosidad de museo. Con el tiempo, se convirtió en la raíz silenciosa de convicciones que hoy damos por sentadas, sin recordar de dónde vinieron. Cuando, siglos después, en la ciudad española de Valladolid, un fraile llamado Bartolomé de las Casas se puso de pie frente a la corona y frente a otro erudito que sostenía lo contrario, para defender que los pueblos originarios de América no eran bestias de carga, sino portadores de la imagen de Dios como cualquier europeo, invocó exactamente esta misma idea, palabra por palabra, en pleno siglo XVI, cuando, siglos más tarde, un parlamentario inglés llamado William Wilberforce dedicó 40 años de su vida, en discursos que casi nadie quería escuchar al principio, a abolir el comercio de personas esclavizadas en todo un imperio. Lo hizo convencido de que ningún ser humano, sin importar su origen ni el color de su piel, podía ser tratado como propiedad, porque cada uno llevaba algo sagrado que ninguna moneda podía comprar ni vender. Estas convicciones no nacieron de la nada, ni surgieron por generación espontánea de la razón sola, separada de toda tradición anterior. Nacieron en gran parte de esta semilla concreta. Cada persona lleva algo divino dentro, y por eso, tocarla, dañarla o despreciarla, es tocar, dañar o despreciar algo sagrado, algo que no nos pertenece del todo para disponer de ello como queramos. Esa misma raíz, ya casi invisible para muchos que la sostienen sin saberlo, sigue debajo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948 tras la más oscura de las guerras, y de la idea moderna de que todo ser humano nace con los mismos derechos, sin distinción de nación, de credo, ni de condición social. Y esta idea no se quedó en los libros de historia, como una batalla ya ganada y olvidada. Sigue pidiendo algo de nosotros hoy, en cada decisión pequeña, en cada gesto que nadie más ve. Porque si de verdad todo ser humano lleva la imagen de Dios, entonces el enfermo terminal no pierde su valor cuando ya no puede producir nada para nadie. El anciano no se vuelve una carga desechable cuando su cuerpo empieza a fallarle y su memoria se difumina poco a poco. El preso, por más que haya hecho, no deja de llevar esa imagen, aunque esté rota y manchada por sus propias decisiones. El migrante que cruza una frontera sin papeles no deja de ser, ante los ojos que esta idea propone, exactamente igual de sagrado que quien nació dentro de ella. El que sufre en silencio una enfermedad que nadie puede ver, ni siquiera los más cercanos, tampoco deja de portar esa misma huella. Esta idea es incómoda a propósito, y siempre lo ha sido, porque no permite que midamos el valor de una vida por su utilidad, su productividad o su conveniencia para los demás. Lo mide, en cambio, por su origen, por a quién representa, no por lo que aporta a la economía o a la familia. Vivir de verdad esta convicción cuesta. Siempre ha costado y probablemente siempre costará algo distinto en cada época. Pero cuestionarla, abandonarla en silencio por comodidad, cuesta mucho más. Cuesta, tarde o temprano, la dignidad de alguien que no tenía voz para defenderla por sí mismo. La próxima vez que te mires al espejo, en una mañana cualquiera, sin nada especial que celebrar, o que mires a alguien más, a un desconocido en la calle, a un enemigo incluso, a alguien que te ha hecho daño y no lo merece, recuerda esto. No estás viendo solo un cuerpo que envejece y que un día dejará de moverse. Estás viendo una imagen gastada, quebrada muchas veces por el dolor y el error, por decisiones que preferirías no haber tomado, por heridas que otros te dejaron sin pedirte permiso. Pero imagen, al fin y al cabo, y nunca del todo perdida, por más oscura que parezca la noche en la que te encuentres. Una imagen que, según esta historia antigua y todavía viva, puede además ser restaurada, capa por capa, con paciencia, sin prisa, hasta volver a brillar tal como fue pensada desde el principio, junto al fuego, en las primeras páginas de todo lo que después se escribiría sobre ti. Que la fe, hoy y siempre, te acompañe en el camino que te toque recorrer.